Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Va a estar con nosotros hoy el licenciado William Teffel Torres. Javier, he estado leyendo y me habías adelantado un poco en relación con el editorial de hoy en Trinchera de la Noticia. Yo le decía a un amigo del frente una jugada maestra de Daniel Ortega. Llevan al padre Uriel Molina, y yo lo vinculo al caso de Harold Rivas y lo vinculo al caso también de el presidente del Consejo Supremo Electoral, pero siento es que quien le dice que es el demonio y el infierno es al cardenal Obando, que es en los momentos en que el cardenal está presidiendo la conferencia episcopal. ¿Quién es el padrino? ¿Qué diablo es el padrino de Roberto Rivas? El cardenal Obando. ¿Qué es el juego en todo esto? Me parece que es una advertencia, porque han aflorado traiciones al mismo Ortega, como el caso de Almagro, que se presta a un juego del Departamento de Estado, lo entiendo yo, porque aquí dice él que las elecciones fueron correctas, pero allá se va a malinformar a Roberto Rivas y es el que pide la cabeza, de Roberto Rivas. Yo dudo que también haya pedido la cabeza de Harold Rivas, que era el embajador en Costa Rica, no lo dudo. Pero la forma en que sale Harold Rivas, y vos lo has comentado, es una forma de exabrupto. De tal manera que Harold Rivas no viene a Nicaragua y se va directo a los Estados Unidos, a donde también por presunción, así como lo estoy afirmando de Diego Almagro, que es un traidor para Daniel Luis. El caso de Harold Rivas seguramente está cantando en voz alta en el FBI para darle seguimiento a toda esta situación, pero se le está advirtiendo, entiendo yo a Gossip en su artículo de hoy, a ellos, o nos fuimos a lo otro que vos estás planteando. Hay un rompimiento de relaciones entre Monseñor Obando, la familia Rivas y el poder. De todas maneras, el autor del artículo sos vos, Javier. Y creo que uno de los mejores análisis que he visto durante los últimos tiempos en relación con esta coyuntura política. Lo que sí me gustaría, antes de hilvanar un poco, porque los que les encantan las teorías de conspiración, como a vos en este caso, están felices con todas estas cosas que están pasando. ¿Qué opinas de esto, William? No, yo prefiero, es que no leer, tuve la oportunidad de leer esta mañana, aunque leo Trinchera todos los días, pero sí, tuve la oportunidad de verla hoy en la mañana. Mira, vamos a la conspiración. Lo que yo planteaba sobre este tema es lo que ocurrió el 21 de febrero en el acto oficial de Sandino. 84 aniversario de la muerte de Sandino. Solo quiero agregar algo. Sí. Las traiciones las estamos viendo desde Judas. Aquí el asqueroso traidor de Enrique Bolaño, ya lo vimos cómo actuó. Lenín Moreno, otro ingrato, porque le ayudó a llegar al poder Correa. Sí, lo llevó. Y estamos viendo traiciones por todos lados. Lo de Almagro no lo dudo, lo de Harold Rivas no lo dudo, pero Gossip fue a fondo. Pero lo que pasa es que yo no puedo dudar, no solo porque sos mi hermano, y William es mi hermano también, no solo puedo dudar de las cosas que has dicho, porque sé que tenés tronco de fuente, ¿verdad? Pero bueno, para que la gente siga un poco el hilo de la conspiración que don Alan Teffel quiere ver en esto, yo tengo que recordar... ¿No me vas a decir que te inspiré yo? Más o menos. Recordemos que en la política, como en algunas actividades sociales y religiosas, los símbolos son importantes, ¿verdad?
Daniel Ortega escoge el 21 de febrero para condecorar con la Orden Sandino al padre Uriel Molina Oliu, sandinista, ¿verdad? Uno de los 5 suspendidos por el hoy santo San Juan Pablo II. Adivinitis. Adivínese. A ver, 2 de ellos ya fallecieron, que es Miguel de Escoto y el padre Fernando Cardenal. El uno Merignoli y el otro jesuita. De los 2, solo uno recupera la suspensión ad divinis, que es el padre Miguel de Escoto. Poco tiempo después falleció. Otro se declaró renegado, el padre Ernesto Cardenal, un duro crítico del Papa Juan Pablo II. Cuando puede, le da duro, ¿verdad? Y un renegado también. Y el cuarto es el padre Uriel Molina, que se declara un rebelde, un renegado, el 21 de febrero, cuando dice: yo prefiero seguir en el olvido, yo no le voy a pedir al Papa que me restituya mis funciones para poder dar misa. Entonces, en ese momento, fíjate bien, no está el cardenal, no están aquellos sacerdotes que son serviles con Rosario Murillo, por ejemplo, como el padre Slaquit y otros. No hay ni uno, solo está el padre Uriel Molina. Él es la estrella, teólogo de la liberación. Colaboró con el Frente estando en Matagalpa, porque él es un franciscano matagalpino, en los años 70. Y un hombre que nunca ha renegado de su militancia sandinista, pero lo sacan de donde estaba para poner una figura religiosa el día de Sandino sin la presencia del cardenal Obando. ¿Llegó uniformado como cura? No, él llegó de civil, ¿verdad? Entonces, en su intervención, él cuenta una anécdota. Dice que en el año 1983 lo llaman a un consejo donde están todos los curas y todos los obispos de Managua. Lo sientan, dice, y lo acusan de haber sido, o de ser en ese momento, un infiltrado agente de la seguridad del Estado. Él se para y están todos, él no da nombre de qué curas están, pero si ha sido el clero, porque él lo dijo claramente, el clero arquidiocesano, está hablando de Managua. Pero presidía Miguel Obando en esa época. En ese momento ya el cardenal Obando, era Monseñor Miguel Obando, arzobispo, el jefe indiscutible en los años 80 de la iglesia. Entonces él dice que están todos reunidos, le hacen la acusación, no dice quién, y él se levanta y dice: así como ustedes están juzgando a un inocente, así se van a ir todos al infierno. O sea, le hacen la acusación de ser miembro de la seguridad del Estado. Y 2 años después el Papa lo suspende porque el Papa vino en el 83. Ese día le dijo al padre cardenal hincado en el aeropuerto: póngase en orden con la iglesia. Eso fue lo que les dijo. Pero era un mensaje para todos. De los 5 curas suspendidos, 3 estaban en fila esperando al Papa. Bueno, para no cansar el cuento, el padre Uriel Molina, desde la tribuna en la que está el presidente, el vicepresidente, todos los poderes del Estado, ahí no faltó nadie, excepto el cardenal Obando, ¿verdad? Él les recuerda que como lo juzgaron a él y lo declararon agente de la seguridad del Estado, se van a ir al infierno. Y se lo vuelve a decir. Más que... Es decir, si vos le permitís a alguien que venga aquí a una tribuna para ofender a un buen amigo tuyo, vos no permitís que aquí se ofenda al cardenal. Y lo ha dicho públicamente. Sí. Entonces, Daniel Ortega permitió que el padre Uriel Molina, muy elegante porque tampoco fue una acusación vulgar, volviera a repetir que como lo juzgaron a él y lo condenaron siendo inocente, se van a ir al infierno. Eso fue lo que dijo en otras palabras, ¿verdad? Dijo, y después habló de muchas otras cosas, de una anécdota con Joaquín Cuadra y otros cuando les ayudó en los 70, y que él sigue siendo sandinista. Pues para no hacer muy larga la historia. Pero vamos a las señales, ¿verdad? Ahí está, sí. A Harold Rivas se le pidió que desalojara ipso facto. Estaba Harold Rivas ya desde esa época
dando información al FBI. No sé, vos sos el de la teoría de la conspiración aquí, ¿verdad? ¿Qué combinación hay con Almagro? Almagro, está la actuación que yo miro de Almagro es la de un enviado del Departamento de Estado. Un agente gringo. Un agente americano. ¿Verdad? Entonces, actúa Almagro. Para disimular un poco, dice, las elecciones en Honduras hay que repetirlas, ¿verdad? Pero, así como en la época de los 60 y 70, Somoza era la figura de Centroamérica, acuérdense que aquí habían gobiernos militares, la figura aquí es Daniel, aquí vienen todos ellos, y hasta piden asilo, como estos salvadoreños que han pedido asilo aquí, y se vienen a meter aquí. Entonces, para disimular el golpe, y no ser objeto del ataque de la llamada izquierda, que ya no existe, porque lo que miro son bisneros, como el del Brasil, o la otra mujer que destituyeron en el Brasil, la otra argentina, etcétera. Entonces aparece él diciendo, las elecciones fueron buenas, pero ella dice otra cosa en el Departamento de Estado. Sí. Y agarra al Departamento de Estado y se lo echa a Roberto Rivas, como cabeza de turco, porque todos entendemos que Roberto Rivas no es más que un testaferro. Eso es, un testaferro. ¿De dónde va a sacar tanta plata para tanto? O sea, con todo y los millones que se le han dado al Consejo Supremo Electoral, es propietario de 3 aviones. Y un avión no es jugando, Javier. Y se da el lujo, lo dice Trinchera, yo lo leí ahí, de Trinchera es para mí el mejor medio. Se viene en avión privado de España para acá. ¿Sabes? Pues si manda a traer a su peluquero, a su rasurador, lo manda a traer a Costa Rica, solo Entonces, para que le corte el pelo. Necesariamente tiene que ser un testaferro. Yo conozco a Roberto cuando estaba en Caritas, que era un oficinista más. El jefe de los demás, y porque ahí se me daban donaciones en esa época para el dispensario Cardenal Obando, que a mucha honra lo tengo aquí. Yo quiero mucho a Obando Bravo, y nunca lo he negado. Entonces, pero ¿de dónde tanto, Javier? Se sacó la lotería de forma repetitiva. No puede ser más que un testaferro, Javier. Bueno, ahora sí, yo creo que ya don William ya está bueno, más o menos enchufado. Me gustaría entrar un poco en los temas de la conspiración que ve Alan, y en realidad hay cosas que tienen sentido, ¿verdad? Que tienen una lógica, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que Alan explicara de quién es testaferro. Si no te dejas en ascuas, aquí a Javier, a mí, a todos los radioescuchas, pues, sí, quisiéramos saber de quién es testaferro. Es correcto, es mi percepción, porque no veo por dónde. Yo he leído en los periódicos, he leído en Trinchera que gana $60,000 al año. ¿Quién? Menos al año, Roberto. por 560. 60,000, no, hombre. 60,000. Sería un hombre de $7,000, $8,000 en el cheque fiscal. 12 por 6, O sea, ¿cómo se mueve 12 por 2 es 144, ¿ah? Más o menos. 144, menos el 10% del IR, menos el seguro social, que es sobre 70,000 Córdoba. Es un hombre de Entonces, 100,000, entonces, del cheque fiscal. pero ¿de dónde tanto para comprar aviones? Sí, pero o sea, hasta ahí mi investigación no ha llegado. Ah, Pero bueno, ¿de quién? Hasta ahí mi investigación no ha Pero llegado. sí, para ver si Hasta ahí mi investigación, repito por tercera vez, hasta ahí mi investigación no ha llegado. Pero sencillamente, ¿de dónde tanta fortuna? ¿De dónde aparece? Tiene que representar o ser testaferro de alguien. En el caso, por ejemplo, de los narcotraficantes, estamos claros de sus ingresos. Pero en el caso de Roberto Rivas yo no estoy claro todavía. ¿Y sospecha de quién puede ser? Probablemente vos las tenés y no las querés decir, ¿verdad? Estás pensando en personas. El grupo capitalista. Yo todavía no pienso. El grupo capitalista más grande de Nicaragua, o el más famoso, es el grupo Pelas, y le ha costado un siglo, un poco más de un siglo, ¿verdad? Desde que los primeros franceses Pelas vinieron al país. Ernesto Fernández Olma, otro de los grandes capitalistas, comenzó a mediados de los 50, ¿no? Cuando
cuando arrancó como banquero. Creo que Ramiro Ortiz por ahí anda, por los 40 años de trabajo. Bueno, el presidente Ortega es el más grande capitalista individualmente hablando, y lo ha hecho en menos. ¿Por qué razón? Aquí todo el mundo sabe que la cooperación venezolana entró al país a razón de entre 500 y 1.000 millones por año. En 5 años fueron 5.000 millones de dólares. Además de lo que se gastó, hay mucha plata, ¿verdad? Pero es, digamos, el inversionista que más rápido ha hecho dinero. No creo que los Zamora de Bancentro tengan el capital que tiene las empresas del sector, digamos, sandinista. Así es que una fortuna no se construye de la noche a la mañana tan rápido, a menos que sea una lotería, pero el Powerball de los Estados Unidos, 500 millones de dólares, una cosa así. Por eso decía, lo conocí oficinista, aclarándole a William, pues, que él quería que mencione a alguien, pero no puedo director. No, pues porque es interesante, la opinión tuya es muy interesante, el artículo, lo que vos decís es muy interesante, pero no concluye. No es concluyente, y entonces va a dejar la gente en el aire, nos está dejando en el aire todo. Pero yo quería, aprovecho pues para seguir un poco la tesis de conspiración que Alan ve, y algunas cosas tienen lógica, porque es un rompecabezas todo esto. Porque, por ejemplo, la salida del hermano de Roberto Rivas de Costa Rica como embajador, ¿cómo es el embajador? Sí, pero ¿cómo es el nombre de él? Harold Rivas. Cuando Harold sale de embajador se va directamente a los Estados Unidos, y a mí me da mucho que pensar, porque hay unos señalamientos que se le hace a Roberto Rivas de ciertos abusos que se dieron, digamos, pues en Costa Rica, ¿verdad? Con una serie de vehículos de altos costos, de lujo, que los metieron sin impuestos, una serie de irregularidades que se han señalado públicamente, ¿verdad?, a través de la Embajada de Costa Rica, donde el hermano Harold es el embajador. Por ende, él está involucrado en esos señalamientos, al menos que se están dando, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Es decir, yo si fuera Harold, yo no me iría a meter a la boca el lobo. Para mí, irme a los Estados Unidos es como irme a meter a la boca el lobo. Porque si están haciendo, porque estamos claros que esta es una investigación, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, tiene tentáculos por todos lados que le van a llegar, ¿verdad? Y van a hacer esta investigación. Entonces están investigando lo de Costa Rica. De hecho, ya el gobierno de Costa Rica está haciendo su investigación y su señalamiento. Entonces, no hay cómo Harold no salga involucrado, raspado, exacto, señalado en todo esto, pues porque él es el embajador. Entonces él se va y directamente se va para los Estados Unidos. Entonces sí, dentro de toda esta temática conspirativa de Alan, le veo que para haberse ido para allá es porque me parece a mí, la lógica me indicaría a mí de que él ya tiene algún amarre. Hay testigos protegidos, y eso lo sabemos muy bien por reconocer la ley de los Estados Unidos. Mira, Alan, hasta que se me pone la piel de gallina de todo lo que sabes, ¿oíste? Pero aquí en Nicaragua, por ejemplo, es ilegal lo que han hecho muchos jueces de llegar con policías encapuchados. Aquí te tenés que identificar como testigo. Totalmente, así es. Entonces, esos juicios podían ser declarados nulos, sí. Y hablo en estricto derecho. Sí. En los Estados Unidos hay testigos protegidos. Este es un ciudadano americano, no de ahora, sino de siempre, con un núcleo familiar diferente completamente al del resto de la familia arriba, porque se asentó en los Estados Unidos. Entonces, la hipótesis mía, digamos, agarra fuerza con eso, porque como súbdito americano, seguramente desde hace rato él estaba contactado. Vámonos al caso anterior aquí de Byron Jerez y Arnoldo Alemán. Mentira o verdad lo que haya dicho Byron, pero ahí, y así se gana su libertad seguramente, más otras coimas que él sabe cómo las hizo, dando información al FBI en Tipitapa. Sencillamente así. ¿Por qué? Porque Byron es ciudadano americano. Eso no le quita de que no pierde su nacionalidad nicaragüense. Hubo una reforma a la ley en ese sentido. Pero Byron ahí empezó y contó todo en Tipitapa. Entonces, cuando sos ciudadano americano,
la responsabilidad es mayor. Mire el susto y el brinco de César Zamora hablando de su familia cuando dijeron que estaba en una lista. Porque es ciudadano americano. Y el ciudadano americano, a donde esté, tiene que responder al tío Sam, por lo menos con los impuestos. Así ya es, no todo el digamos, mundo. aquí mismo en Nicaragua, si Estados Unidos pide a un americano que no sea nicaragüense, que se lo manden, se los mandan. Ok, hay otro cabo que no quiero que quede suelto de esta plática. Es un hecho real de que hay un enfriamiento y ahora podríamos decir que hasta un congelamiento, si no algo peor, de las relaciones entre el presidente y el cardenal Obando y el grupo Rivas. Es un hecho, lo vemos. Roberto Rivas ha desaparecido, le quitaron funciones, lo dejaron como una figura decorativa, ¿verdad? Imagino que le siguen sacando su cheque fiscal. Harold Rivas lo destituyen de un momento a otro. Un exabrupto. A mí me parece un exabrupto. Sí. Esa fue una manera terrible de sacar a una persona que le sirvió al presidente Ortega en los peores momentos. Estamos hablando de los últimos 10 años, sus peores momentos. El cardenal Obando sale en su cumpleaños hace una semana o un par de semanas y realmente lo único que están ahí es algunos enviados como Edwin Castro y otros que llegaron a hacer presencia. Pero frío el acto aquel, ¿no? El 19 sacó fotos como siempre, pero es notable de que la relación entre Obando, los Rivas y la presidencia se ha deteriorado mucho. Por eso es que sacar de repente a una figura que tenían olvidada, el padre Uriel Molina Olió, lo suben al montículo para que deje ir. Una recta de 100 millas. Y si vos viste el discurso del presidente, no mencionó una sola vez al cardenal, por lo menos para decir, bueno, o tratar de proyectar de que esa era la opinión de Uriel Molina y que él tenía otra. Y el que cayó otorga, dice aquí el dicho, ¿verdad? Entonces él ni siquiera reivindicó al cardenal, ni siquiera le mandó un saludo, pues por decir, cardenal, sabemos que está con lo que sea, ¿no? Pero lo dejó que hablara, él se montó en su discurso sobre Venezuela, sobre Sandino, y dejó que todos nos quedáramos con la impresión de que avalaba lo que estaba diciendo el padre Uriel Molina. Eso para mí fue como decir, señores, si ustedes estaban pensando que aquí esta relación, esta alianza se terminó, tienen razón. Una persona llegada a la familia Rivas platicaba conmigo el otro día y me decía de que Rivas presentó su renuncia desde hace año y medio. La pregunta que me queda a mí en la mente, tal vez William, vos me ayudás a descifrar, ¿por qué no le aceptaron la renuncia? Yo creo que todo eso son cuentos e historias, porque el que quiere poner su renuncia se va y punto. Pero yo quería hacer una referencia a lo que Javier decía, y en relación al cardenal. Yo lo vi en una toma pues en las noticias el día de su cumpleaños y lo vi bien deteriorado. Sí. Ya una persona bien deteriorada, inclusive con un brazo quebrado, ¿verdad? Antes era noticia inclusive que se quebraba, sí. Antes eso hubiera sido noticia, ya no es noticia. Pero sí lo vi bien deteriorado y es una persona, ya entró en su etapa, digamos, tal vez una recta final, y yo no creo que él ya tenga capacidad inclusive para poder andar en los vaivenes, por ejemplo, ir a donde fue la celebración ahora te cuento algo. del general Sandino, fue en Niquinopo, pues. Sin agraviar a los presentes, entre comillas, es la primera vez en muchísimos años que vemos al cardenal con su pelo blanco. Porque todos sabemos, y por qué no decir que el cardenal... Y es la primera vez, ya no digamos que era su cumpleaños, que él sale con su pelo blanco. Una vez le dije yo, eminencia, le digo, ¿por qué le miro el pelo un poquito blanco? Mañana me lo va a ver negro. No, que todo el mundo sabe que se lo pintó. Pero yo decía entonces, ya es una imagen deteriorada, ya no está en capacidad de él. O sea, ya no es útil, si lo queremos ver de esa manera. Ya no es útil para las presentaciones políticas. No, ni Roberto Rivas. Ni Roberto Rivas, y menos el cardenal, porque ya su condición, ya de su deterioro físico es tan grande que ya no tiene cabida pues en todas las presentaciones públicas que ha hecho la pareja presidencial.
Ahora, hay otros sacerdotes que siguen tocando el tema sobre esto, que, claro, nunca Molina, el sacerdote este Molina, va a llegar ni siquiera a compararse al cardenal Miguel Obando y Bravo, pues, porque el cardenal, claro que no. con todas sus virtudes y desaciertos, es un hombre que es una trayectoria. Una de las figuras del siglo XX. Es una historia aquí en Nicaragua, pues que no la podemos negar. Pero este sacerdote Molina nunca lo van a poder equiparar, pues no es una cosa, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe quién es el cardenal, él sabe quién es este padre, este no creo que le va a hacer. Ahora, aquí hay otro... No tiene esa estatura. Está tan polarizado esto. Ahora, hay otro sacerdote... Se me ocurre decir lo siguiente, ¿verdad? Parece que otra vez le va a caer bien el cardenal a la derecha. Depende. Vamos a esperar si el cardenal, porque el cardenal Obando tiene la edad de nuestra madre, Alan. O sea, son del año 26 los dos. Sí, del año 26. No, Obando es del 25. ¿Y cuántos años suman ahorita? Y ahí, ponerle, estamos hablando de 92, 93 años por ahí. Bueno, mi matemática es mala ahorita, pero está arriba de los 90. Aún así, se mira fuerte. Para tener esa edad, se mira fuerte. Pero el punto es, Alan, que mira cómo se escogen estas cosas. Yo sigo agregando elementos a tu teoría de la conspiración, porque me parece que Daniel Ortega supo escoger en qué momento sacaba al padre Uriel Molina para mandarle un mensaje a todos esos sacerdotes que puso a un lado cuando se abrazó con el cardenal y el cardenal comenzó a bendecir todos sus actos. De los últimos 10, 19 de julio, por lo menos ha estado en 8, ¿no? Tal vez en los 2 últimos por razones de salud, pero no le ha faltado a ningún acto importante, incluyendo el de Sandino, ha estado. Pero él saca al padre Uriel Molina y le dice al padre Castro y a un montón, yo cuento con ustedes y ustedes pueden contar conmigo. Ese es el mensaje a los curas que ha tenido en un rincón ahí, como dice el padre Uriel Molina, prefiero quedarme en el olvido, prefiero quedarme en una esquina. Un reclamito. Exactamente, porque además lo raspa. Él no va a llamar a Ernesto Cardenal, que es el otro que está sancionado y en rebeldía contra el Vaticano, para decirle, venga para acá, porque el otro no lo va a aceptar, es otro también arriba de 90 años y todavía se mira fuerte. El único que le quedaba era él. Porque Fernando y Miguel de Escoto ya no están. Ahora, en este momento se acaba de producir el traspaso entre Monseñor Huachugú, que ya se fue, que es el hombre, porque ahí cuento otra anécdota, el padre Uriel Molina, dice que cuando que la historia de cómo le levantan la suspensión a Divini al padre Miguel de Escoto, él va donde Monseñor Huachugú y le dice, mire, aquí le mando una carta, el padre de Escoto, dirigida al Papa, se la puede hacer llegar. Huachugú pudo haber dicho, no hay ningún problema, yo la agarro, la monto en la valija diplomática y que siga su rumbo. No, le dice Huachugú, yo personalmente se la voy a llevar. Y como te comentaba un día de esto, este es un hombre que se pasea en los pasillos del Vaticano como en su casa, porque fue director de protocolo, conoce a todo el mundo, y se le entregó al Papa Francisco. Papa Francisco le consulta a los Merinol dice no tenemos ningún problema en su reintegración y el Papa da la orden. Por eso es que entonces el padre Miguel de Escoto es restituido, da sus misas y asiste a la misa el padre Uriel Molina junto con otros sacerdotes que son sandinistas y que habían estado puestos a un lado. Estaban en la caja de Pandora. En la caja de Pandora. Pues te digo, es un hecho que ahí hay un enfriamiento de las alianzas, porque no creo que hayan sido amigos de la alianza con este grupo. Es probable, pero como decías vos, vamos por señas, pues vamos a ver. Tenemos que estar adivinando. Pensemos que no fueron invitados estos, otros curas del coro de ángeles de Monseñor Obando. No, ninguno llegó. Ahora, seguramente si los han invitado hubieran ido, aunque los hubiera raspado Uriel Molina. Seguramente. Ahora,
como te digo, el secretismo y la desinformación de este gobierno nos lleva a veces a especular porque no nos queda más alternativa. Además, el análisis pues está basado, el nuestro está basado sobre una cantidad de hechos que son públicos además, ¿verdad? Pero digamos, no sabemos si invitaron al cardenal. Porque si invitaron al cardenal y no llegó, Alan, por cualquier razón, también es una señal de que la alianza con el cardenal Obando y con este grupo, pues, está casi muerta. Es que hay tantas cosas, ¿verdad?, en esto de la política. Yo me voy de espalda cuando me doy cuenta que Zelaya es agente doble. Cuando le está pasando información al comandante Chávez y le está pasando información al Departamento de Estado. Pero no quiero, perdóname, Alan, O sea, pero traición a la orden del día. Y vos acabas de decir algo interesante. ¿Qué ocurriría si en una de esas cosas típicas del cardenal, o lo hacía antes, sale en una misa y suelta un riflazo, pues? Te vuelve a caer bien a la derecha. Volvería a ser un bienvenido en la prensa y en otros medios, pues. A mí me da risa ese concepto que la derecha, que la izquierda, porque sí ha habido gobierno de derecha ¿verdad? Pero hay gente como Edwin Castro y otros que es la derecha, entonces, pero podría ser que le caiga bien a la derecha otra vez, pues. Yo creo que él ya no está en capacidad para ese tipo de juegos, ya no puede comparecer públicamente ni eso, o sea, ni creo que tenga capacidad para decir nada. En cuanto a los sacerdotes, yo solamente quería terminar diciendo, aquí hay unos que se han acomodado, ¿verdad?, a jugar, digamos, con el gobierno, y como decía tu abuelita, decía, cuentas les tiene, siempre la Josefana dice, cuentas le tiene. Yo he visto algunos sacerdotes que sí se han acercado, como el aquí, por ejemplo, y otros que se han vuelto prácticamente, aparentan prácticamente como serviles. No, son serviles. Es que esos son actos serviles. Cuando le están mandando todos los días una carta a la primera dama que ella la lee. Acólitos son, acólitos. Pero con esto te voy a decir, hay algunos que yo he visto por lo menos que llevan y ayudan verdaderamente, y tienen centros asistenciales que están ayudando al prójimo, ayudando a personas necesitadas, y logran a través de ese acercamiento y ese cepillismo, cepillismo también. logran algunos fondos y lo comparten y lo dan. Hay otros que solo es para ellos nada más, pues, como dicen, de todo ahí en la viña del Señor, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo con vos en que el cardenal ya no está para el juego político con el ping-pong que lo hace Daniel, porque Daniel a veces, algunos lo llamarán habilidad, otros lo podrían llamar manipulación, capacidad. Puede ser que un día se aparezca con el cardenal en público y llegan las cámaras y les toman fotos y van a extraer de ahí las partes más sonrientes, y entonces todos nos vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Volvieron? No, es un hecho de que Roberto Rivas ya no va a volver a recuperar los poderes que tenía en el Consejo Supremo Electoral. Es un hecho que Harold Rivas se fue para Estados Unidos. Y solo quiero brevemente recordar lo que un día esto decíamos de Harold Rivas. Cuando Harold Rivas vive en Estados Unidos, cuando Alemán lo nombra cónsul, ¿verdad? En ese consulado estuvo desde el 97, 98 hasta el 2005, cuando Bolaños se lo vuela. ¿Por qué? Porque ya Roberto Rivas se había definido ya totalmente del lado de Daniel, entonces lo corta en el 2005. 2 años después, el 14 de febrero del 2007, el presidente Ortega lo nombra en Costa Rica y se lo vuela hace unos días. Toda la familia de Harold vive en Estados Unidos, o sea, que regrese ahí sería de lo más normal, excepto la señal mala sería que no se fuera a Estados Unidos, y podríamos especular de que a lo mejor tiene temor de que le pase algo. Es que no, pero tu teoría es otra, ¿sí? No, es que mira, por eso hablaba del sistema legal de los Estados Unidos y el nuestro. Los testigos tienen protección ahí. Solo para terminar, antes que termine ya, porque me imagino que antes pasó la hora, solo yo quería darle un tema a Alan. Y para es conspirar. Que, sí, para a ver si Alan puede sus investigaciones, seguir a cabo las investigaciones, realizarlas, y nos puede decir el día de mañana quién es el testaferro.
Así de es. Roberto Rivas. Es muy difícil, ¿verdad? Ya por cuarta vez te lo digo, No, pero yo me voy a la evidencia. ¿De dónde tanta plata? Imposible. Javier Reyes se refería a Alf Melas, ¿verdad? Se refería a gente que vino desde el siglo XIX y se asentaron aquí y hicieron fortuna, ¿verdad? Pero este hombre muy afortunado, pues. O sea, si me da un minuto te voy a contar. El otro día estaba platicando yo con un amigo mío que es sandinista, pues pertenece al partido y además es radical, de los radicales. Y entonces... Ay, todavía. Ay, sí, y este es más papista que el Papa todavía. Entonces, platicando yo con él, le toqué el tema de Roberto Rivas, ¿verdad? Y entonces me dice, aquí todo el mundo cree que Roberto Rivas le robó al Estado, o que el comandante del presidente Daniel fue el que le dio la plata. No, dice, él sus reales que tiene es de Coprosa. Él a quien le ha cogido plata, dice, te estoy diciendo lo que me dice, perdón, a quien él le ha cogido plata y la plata que él ha hecho, dice, es de Coprosa. Él es dueño, dice, de todos los contrabandos que hay aquí en el mercado oriental. Ya es otra todo cosa. lo que no te estoy diciendo lo que me dice una persona, pero es que estamos tocando estos temas y eso, entonces lo que me dice una persona. Lo que él te dice es que no es testaferro de Daniel, pues, o de las empresas del frente. Es que y el gobierno, que lo que tiene es un testaferro de un capital formado en prácticamente Coprosa. en la iglesia. Bueno, Ni en tantos años en Coprosa pudo haber acumulado tanta fortuna. Y lo que viene, y vos lo sabes muy bien, porque vos sos muy generoso con la gente, lo que vienen son medicinas a punto de vencerse, ¿verdad? Y más que nada donaciones digamos, que aún en los mercados es más barato cualquier medicina de esa, vendiéndola, porque aquí yo le compro uno de esos pastilleros del mercado. ¿Por qué? Porque sencillamente ya saben que es donación. Pero antes de irme voy a hacer una reflexión de un amigo querido. Vos lo quisiste mucho y yo lo aprecié mucho. Rodolfo Tapia Molina. Muchas veces la mejor noticia no se dice, se deja que otros lo digan primero. definitivamente un viejo zorro que nos enseñó mucho sobre radio también. Y así es, efectivamente. Decilo vos primero, diría el Chinito. Hasta mañana, hasta el lunes. Así es. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.
por una expresión libre en Nicaragua. Radio El Pensamiento, 880 kHz. Y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.